Pues sí, Andrés. No, fue un ejercicio de clase que tuvimos en La Habana, que teníamos que hacer un retrato a un actor y pues yo no era capaz como de acercarme así como tan de frente o darle la cámara para que él se la vea en el espejo y ese tipo como de cosas, ¿no? Sino que lo mío fue más como con una cierta distancia que me he dado cuenta que ha sido como un patrón un poco raro, pero, pero fue un Normal. ejercicio. Pero sí, fue un ejercicio de bastante amplitud interior también, ¿no? Como que me sofoqué demasiado ahí. Y creo que ha sido el momento Espérate, más sufrido que he tenido. ya estamos al aire, Manolo. Sí. Sí, Ok. Dale. Buenos días, mi nombre es Carmen Viveros, soy profesora de cine documental, vivo en Barranquilla. En esta mañana nos reúne este espacio que hemos creado que se llama Entre Mares. Es una iniciativa de Caribe Documenta, un espacio que funciona desde República Dominicana, cuyo objetivo es la difusión del cine caribeño y de manera específica del documental caribeño, de Docs Caribe, desde Barranquilla, también dedicado al estudio, a la reflexión y a la promoción del cine documental desde el Caribe colombiano. Y contamos también con el apoyo de la Universidad del Norte a través de su programa de comunicación social y de la Universidad Autónoma de Barcelona a través de su ya legendaria maestría en cine documental. Desde Barcelona nos acompaña precisamente hoy Jorge Tur, actual coordinador del máster. Jorge, si quieres Hola. un saludo. Sí, muchas gracias por organizar esto. Gracias a Dos Caribe, a Memoria y Cultura, a la Universidad del Norte. La verdad es que es una alegría podernos encontrar de nuevo. Muchas gracias, Carmen, por invitarnos. Tú fuiste coordinadora de este máster durante muchos años y la verdad es que para nosotros siempre es interesante, o todos los alumnos, muchos de los alumnos que vienen son de América Latina. Y es interesante también poner esta en conversación a un profesor del máster y antiguo alumno como Andrés, también con la INAT. Por tanto, nos parece muy interesante esta iniciativa. Bueno, entonces están conmigo Andrés Duque, que es cineasta español nacido en Venezuela, que tiene ya una larga trayectoria, yo diría que un poquito más de 20 años, corrígeme Andrés si estoy equivocada. un poquito menos. Un poquito menos. Desde Barcelona ha desarrollado una obra cinematográfica muy interesante y pertenece a eso que se conoce en los entornos barceloneses y en España como la no ficción española, ¿no? Esa nueva generación de cineastas españoles que se han forjado en las 2 últimas décadas. Su obra tiene un fuerte carácter documental y ensayístico. Su primera película, Iván Zeta, es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta. Además, sus películas han obtenido premios y reconocimientos en diferentes festivales, como Punto de Vista, Cinema Dugel, los premios Goya. También estuviste nominado por Iván Zeta. Además, también tu obra se ha podido ver en espacios como el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú y el Hermitage de San Petersburgo. En 2018 iniciaste un proyecto en 2 partes, de la cual ya filmaste la primera, sobre Karelia, un territorio repartido entre Rusia y Finlandia, y actualmente estás preparando la segunda parte. Bienvenido, Andrés. Gracias, gracias. Muy feliz de estar aquí y de volverte a ver, Carmen, que extraño las cervezas en las terrazas, los veranos como ahora, pero bueno, aunque sea virtualmente, aquí estamos nuevamente reunidos. Nos quedan años todavía. Así es. Y también pues, nos acompaña Leinat Pájaro, que es el otro director que va a estar en este conversatorio, en este diálogo. Es barranquillero,
se acaba de graduar de la especialización de dirección de cine de ficción en la también legendaria Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Sus trabajos ya, a pesar de su joven trayectoria, han sido proyectados en diferentes festivales como Visión Jurel, el Bobo Shorts, el Panorama de Colombia en el cine en Berlín, entre otras muestras de Francia, Suiza y Portugal. Además, está también presente en espacios en América Latina, como la Bienal de Arte de Bolivia. Actualmente está escribiendo y preparando su ópera prima, que yo creo que tiene varias, Leinad, varias óperas primas entre manos, al tiempo que desarrolla sus proyectos siempre con un poco de riesgo y experimentación, anclados bastante en la ficción, pero diría que también apelas a un componente documental. Y en 2019 fuiste el ganador en el Bobo Shorts con tu cortometraje Atmósferas de A la Santa Lucía a la mejor dirección artística. Bienvenido, Leinad, un placer tenerte aquí en este diálogo. No, un placer a mí, un placer para mí estar acá compartiendo con todos ustedes por la oportunidad. Bueno, Entre Mares lo que propone es un diálogo entre estos dos directores, y antes de entrar en materia también quiero agradecer a Manolo Rodríguez desde República Dominicana, que es nuestro aliado a través de la Fundación Memoria y Cultura, y que está detrás de cámaras apoyándonos con todos los vericuetos técnicos de esta transmisión. Entonces, un saludo muy especial para Manolo, que aunque no lo vemos, está aquí con nosotros. Lo que proponemos Entre Mares es precisamente tratar como de desilvanar esa madeja que teje los procesos creativos de manera específica en el Caribe colombiano, de la cinematografía colombiana y del Gran Caribe, por eso estamos trabajando con República Dominicana, porque la idea es tratar de encontrar, si las hay, conexiones, intersecciones, cuáles son como el componente seminal de nuestro cine, un cine que se ha estudiado poco, del que se habla poco realmente, pero que existe, ¿no? Una prueba de ello es que en el Caribe, en la cuenca del Caribe, existe una de las escuelas más importantes de cine del mundo, ¿no? Que es la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Entonces, pues bueno, la idea es que establezcamos un diálogo también a partir de la experiencia de ustedes dos, de su trayectoria, de sus procesos creativos en sus películas, y tocar algunas cuestiones más específicas relacionadas con los 3 cortometrajes que se han estado exhibiendo durante esta semana en Entre Mares en nuestras redes, ¿no? Como son Atmósferas y Poesía de Moviola de Leinad Pájaro y Paralelo 10 de Andrés Duque. Entonces, un poco, porque es lo que nos concierne, digamos, como temática central, a mí me gustaría que ustedes compartieran si lo han pensado, si han sido conscientes en sus procesos creativos y de formación acerca de la existencia y qué referentes tienen de una cinematografía del Caribe, ¿no? O sea, ¿qué hay del Caribe en Andrés, en Leinad y en sus formas de aproximarse al cine? Leinad, ¿quieres empezar tú? Yo, vale. ¿O me tiras la pelota a mí? Como prefieras. No, está bien. A ver, yo creo que algo muy importante, por lo menos en mi proceso, es el estar consciente de dónde, pues de dónde estoy ahora mismo, o de dónde, por ende, de dónde estaba cuando estaba filmando aquellos cortos, qué pasaba en mí, qué visión tenía de ciertas cosas. Y de alguna manera algo que me ha nutrido mucho es
que es algo muy curioso también que me pasó cuando empecé a estudiar en mis procesos de mis cortos, de mis cosas. Hay otro proceso, hay otro cortometraje que yo hice hace mucho tiempo, que se llama, creo que es mi primer corto, que se llama Retratos en el Tiempo, donde era filmar retratos de gente en Barranquilla, en mi ciudad, justamente para entender un poco qué hay detrás de todo este panorama caribeño y de entender cuáles son esas idiosincrasias, esos gestos, esos, ¿cómo te diría? Como esos apuntes que me han llevado como a intentar posicionarme en algún lugar. Justamente mi impresión, la impresión que a mí me daba antes de irme a Cuba, por ejemplo, era que aquí había mucho documentalista. Era que había mucha gente que sí, que filmaba el retrato de tal cosa o informaba sobre tal otra cosa. Y eso para mí era como entender que había otra gente haciendo como cosas que tienen que ver para informar a otros sobre el panorama en el que estamos, pero al mismo tiempo sentía que me tenía que alejar de eso. De pronto no fue el documental como que lo que yo en inicio pensaba hacer o pienso hacer o no pienso en esos términos, por lo menos en ese momento, ¿no? Sino que lo veía más como una forma de informar, ya, sobre todo por el panorama y el territorio donde nos toca, ¿no? Que hemos crecido con la radio, hemos crecido históricamente con la telenovela de fondo, hemos crecido con diferentes como espectros que nos han llevado a ser un poco como somos, muy desordenados, muy dispersos, por aquí una cosa, por allá otra, Con el picó. con el picó, ¿no? Con toda la bulla que eso implica, ¿no? El escándalo que eso implica y es algo lindo, pero yo todavía no lo entiendo, ¿no? Siento que todavía no estoy... Hago precisamente como lo que hago, las filmaciones que hago para entender muchas cosas, para reconocerme un poco a mí y siento que ser consciente de eso al momento de filmarlo o al momento de empezar a tener una idea sobre algo, es como, bueno, ¿qué hay de fondo en esto? Y para que no sea solamente una cosa como muy superficial, ¿no? Entonces, como que a mí digamos que me ha ayudado mucho ser honesto y decir, bueno, no entiendo dónde estoy ahora mismo en este territorio, en este momento de cuando estoy filmando algo o cuando estoy empezando algún proyecto, como que no entiendo muy bien cuál va a ser el fin, no lo tengo muy claro y eso es justamente lo que me interesa, lo que me gusta, ¿no? Como que esa incertidumbre que me va a llevar después a una forma de filmarlo. Entonces, creo que me expongo mucho en ese sentido. Y creo que es un trabajo también de ir reconociendo cuál es como la línea con la que uno se puede expresar mejor. Entonces, pues nada, es un poco así a grandes rasgos, como que intentar tener una conciencia al momento de filmar ciertas cosas. Eh, de hecho, no he pensado nunca como, bueno, cuando hice esas piezas, como en algún referente o algo así, a pesar de que, bueno, eh, de que los hay, ¿no? Y son muchos. Pero trato de entender el Caribe exponiéndome un poco. ¿Encontraste alguna diferencia entre el Caribe colombiano y, por ejemplo, el Caribe insular en estos 3 años que tuviste la oportunidad de estar en Cuba? Fíjate que no encontré mucha diferencia, sobre todo porque, claro, la costa, ¿no? El mar es algo que nos une, es algo que se parece. De hecho, un ejercicio interesante pudiera ser utilizar el mismo dispositivo de atmósferas en distintas capitales, por ejemplo, o en distintos lugares. Por ejemplo, hacer ese mismo ejercicio pero aquí en Barranquilla, hacer ese mismo ejercicio pero en una calle de España, cerca al mar, hacer ese mismo ejercicio, no sé, son como diferentes formas que me he dado cuenta que pudiéramos coincidir en algo. Y yo creo que sí hay mucho parecido. Yo lo encontré muy familiar, la verdad. Andrés, tu concepción del Caribe. Bueno, imagínate, yo empecé a hacer películas nunca pensando en mis raíces y eso es un problema, digamos, de cara a pedir subvenciones, a
pues desde los fondos estatales a los regionales siempre están o piden que los cineastas de alguna forma transmitan y representen la cultura de un lugar específico. En ese sentido, pues para mí era complicado hablar de cultura española, aunque ya tenía un par de años viviendo aquí. Y si mi rol era el de asumir o buscar un imaginario de inmigrante, pues tampoco lo iba a hacer desde un posicionamiento, digamos, didáctico o un posicionamiento así como muy eh, clásico de lo que podría ser un documental sobre un inmigrante en España. El corto que habéis visto, Paralelo 10, es yo creo que un buen reflejo de cómo se puede asimilar diversas culturas desde un espacio casi diría utópico, donde lo real, lo fantástico, lo imaginario o incluso lo esquizofrénico convergen, ¿no? Rosemary, en una esquina en Barcelona, hace un ritual porque es esquizofrénica y tiene la necesidad de hacer eso allí, pero a mí me permitía pues que en ese grabarle, ¿no? Y los diferentes recursos que utilizo para narrar, pues hacer que haya como una intersección de culturas, ¿no? Y entonces para mí ese espacio trasciende. Ya no es un lugar en Barcelona, sino es un lugar también que habla de Filipinas y habla de Venezuela. Con lo cual, para mí fue como ese primer intento y ese gusto que tuve de poder hallar una estética propia, ¿no? Para la película, pero que también tiene ese componente autorreferencial. Y Leina, a mí los tres cortos que vi tuyos me gustó que hay esa necesidad tan, tan primordial de cualquier cineasta de empezar a trabajar por un lado el retrato y por otro lado el paisaje. Es decir, hay como un acercamiento de intentar ver dónde me coloco yo allí, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me ocurrió también en Paralelo 10, ¿no? Es decir, no era solamente yo el que estaba grabando, sino que además estaba registrando un mundo que empieza a tener como capas más complejas y bueno, que acaba convirtiéndose pues en un lugar multicultural, ¿no? O transnacional. Y fue con Paralelo 10 que yo también tuve esa conciencia de, así como en tu, ¿no? en tu cortometraje de La Gaviota, que filmas a esa mujer haciendo aquella danza, y la ubicas en un espacio absolutamente abstracto, ¿no? Ella está casi poseída, ¿no? Es una mujer que está dentro de la, ¿no? Dentro del cuerpo de un animal, además, y bueno, es muy poético el acercamiento y muy bella la forma como la filmas, ¿no? Pero digamos que ya creo que allí hay como un entendimiento de alguien que se ha movido, ¿no? Que ha viajado y está en otro lugar, ¿no? Y sobre todo que está experimentando eso que se llama cine, ¿no? Que es intentar crear un paisaje con unas leyes y unas normas muy diferentes a lo que puede ser la realidad, ¿no? Y que nos atrapa. Es muy seductor ese baile de esa mujer. Pero creo que ese no está en el programa, ¿no? O sí. Está el retrato, sí, porque igual estoy hablando de cosas que la gente que nos está escuchando no las va a poder ver. Pero bueno, me puedo referir también al corto de Rocha, y que además fue todo un De Arocha. descubrimiento. Sí. De Arocha, sí, que además fue todo un descubrimiento porque, bueno, no había visto nada suyo y la verdad es que ese corto del carnaval, la ópera Del ¿cómo se llama? Mondongo. La ópera
del La ópera mondongo. del Mondongo. La ópera del mondongo me encantó. Me pareció, bueno, es que los carnavales a mí me gustan mucho, que tienen todo ese componente subversivo, ¿no? Que para mí es fundamental. El carnaval tiene, bueno, es ese lugar donde la sociedad se permite, ¿no? Por unos días, pues el rey ser el bufón el rey, el hombre mujer, el hombre se trasviste, etcétera. Así que, pues, y hay esa necesidad de búsqueda, representación del cuerpo y del espacio que yo también lo viví como de una forma muy especial en Paralelo 10 y que me enseñó a seguir, bueno, es como que tuve la sensación de que iba a repetir un poco esa experiencia, aunque de formas diferentes, pero tuve una sensación de experiencia trascendental, aunque suene pedante decirlo, pero que para mí fue importantísimo, para mi Si tú quieres decir algo, Leinat. No, justamente que con ese acercamiento que, por ejemplo, que tuve con Luis Ernesto, de la forma en como la tuve, para mí Luis Ernesto también fue un descubrimiento, ¿no? Porque yo siendo de Barranquilla, lo conocí, o sea, descubrí las películas de Ernesto de alguna forma, de manera como a tiempo, de alguna forma. Pero lo que yo no sabía era que él estaba vivo en el momento que lo conocí. Y para mí fue una gran sorpresa y fue como un gran, porque yo decía, Dios mío, cuando yo vivía en Bogotá en ese momento cuando lo descubrí y cuando empecé a ver como sus películas y sus cosas, yo decía, claro, es que aquí esto es justamente lo que no estoy viendo ahora. O sea, esto es justamente pero por mi ignorancia, porque no sabía, ¿no? De otros cineastas de pronto locales o a mi alrededor, pero no los conocía. Yo decía, esto es lo que hace falta, esto es lo que me gusta, este man tiene algo, no sé qué. Bueno, es uno de los tantos, ¿no? Uno de los históricos. Cuando me doy cuenta que él vive y gracias a un amigo y un contacto y vine y pan, lo llamé, le dije, aló, ¿cómo está Luis Ernesto? Sí, él habla. Fue como, se me puso la piel de gallina porque era como, ¿qué es esto? Como descubrir algo grande, ¿no? Que te va como con una trascendencia tal que con una sencillez de sí, vale, sí, no, claro, veámonos, hablamos, o sea, muy a la distancia, muy ahí, hasta que, bueno, vino todo el proceso de proponer este retrato, ¿no? Que fue un poco extraño también para mí, pero que me ayudó a desprenderme de toda esa organización y toda una preparación minuciosa y exquisita que uno tiene del film, que parece que si no haces eso, se te sale y lo que te está quedando es una equivocación, cuando realmente puede ser todo lo contrario, ¿no? Es como irlo hilando. Entonces, con Luis Ernesto fue como con esa persona que yo tuve por primera vez, ese tipo de sensación de la que tú hablas también, ¿no? Como que sentí que había algo que también se iba a repetir en algún momento o de alguna u otra forma. Y precisamente hacia allá va mi siguiente pregunta, y es la manera como ustedes abordan a un personaje, ¿no? De eso un poco han hablado, pero Andrés, en la conversación previa que tuvimos a esta entrevista, me comentó de una experiencia en su relación con el personaje de Rosemary, ¿no? Y como esas cuestiones que a veces asaltan en el documental acerca de la autoridad que uno tiene para mirar al otro o esa otra edad, y cómo eso puede quedar o no en la película. O qué tan necesario es seguirse relacionando con los personajes, o sea, cuál es el compromiso, el pacto que uno como cineasta, que ustedes como cineastas establecen con sus personajes. Bueno, en el caso de Rosemary fue casi diría esotérico, porque yo estaba caminando por una calle de la avenida Paralelo y pisé unas reglas de plástico donde estaba escrita la palabra Iván. Y como sabes, mi anterior película se llamaba Iván Z. Y entonces enseguida miro alrededor, me encuentro a esta mujer haciendo ese ritual
y me quedo absolutamente fascinado. Yo siempre he trabajado de una forma muy pulsional, es decir, a partir de entonces yo empecé a ir todos los días a ver el ritual, lo que hacía, a intentar descifrar lo que ella estaba haciendo. Y creo que para mí eso era ya lo que tenía que hacer. Es decir, para mí era como una especie de ejercicio de creatividad, pues estar allí y con un cuaderno de notas apuntar todas las palabras que escribía, los números, y luego intentar encontrar algún orden. Pero después de unos meses, ella pues pasó de no rechazarme y no ponerme mala cara a un día pues rompe el silencio, se me acerca y me pregunta qué quieres. Y yo le dije que nada, que yo venía a ver lo que hacía, que me gustaba mucho y me parecía muy artístico. Y ella me invitó a su casa. Y a partir de allí empezó una relación muy cercana, extraña, porque, como he dicho, ella sufría o sufre de esquizofrenia, y era una relación silenciosa, donde la palabra estaba, digamos, no aceptada en el juego. Así que, pues, se trataba sencillamente de yo estar allí en su casa, por ejemplo, en la sala de su casa, viendo juntos enciclopedias de arte, ilustraciones del periodo clásico donde estaba Leonardo da Vinci, intervenido por ella con reglas de plástico, números, operaciones matemáticas. Eh, y paralelamente estaba pues Tony Bennett y Frank Sinatra sonando en un CD. Y bueno, esas eran un poco las visitas que hacía. Yo quería filmar dentro de la casa, pero los hijos no estaban muy a favor de la idea. Y luego me di cuenta que no lo necesitaba, sino que el ritual en sí era la película, era lo bello que quería yo transmitir. Al fin y al cabo, me parece que ella estaba haciendo algo que ya quisieran muchos psiquiatras, ¿no? Eh, poder tener, ¿no? Pacientes que durante una hora rompen contacto con la realidad, ¿no? Y conectan con el sol, con las sombras, con los números, coordenadas, y luego recogen todo y se vuelven a su casa y llevan una vida, pues, digamos, cotidiana. Entonces, ahí, bueno, un poco retomando la conversación que ya habíamos planteado Leinar y yo, pues allí estaba el lugar mágico, ¿no? El lugar sagrado, ese espacio que trasciende. Entonces, bueno, haber grabado a la familia hubiese llevado el documental a otro, ¿no? A otro código que para mí ahora no es interesante, ¿no? El del testimonio, el de contar o crear un tema alrededor de un hecho que para mí era hermoso y que quería reflejarlo como tal, y, digamos, problematizar o hablar sobre la esquizofrenia o sobre ese ser inmigrante, pues ya estaba dado en la imagen, ya estaba dado allí en ese espacio, con lo cual no era necesario. Y Leinar, algo también te pasa, ¿no? Porque Luis Ernesto Arocha no le gustaba hablar, era muy arisco ante la cámara. ¿Cómo lograste penetrar en su casa y desentrañar la esencia de Arocha? Sí, justamente muy curioso porque en mi caso yo cuando descubrí a Luis Ernesto, supe que vivía en un edificio, bueno, emblemático de acá, de la ciudad. Eh, Vivía solo además. Me dio mucha curiosidad, él fue muy amable, me dijo, sí, claro, hablemos, y yo cuando fui la primera vez que fui a hablarle, le conté un poco de mi experiencia, hablamos de banalidades, hablamos de religión, hablamos de política, hablamos de todo, ¿no? Fue una forma muy tradicional de conocer a una persona, muy formal, como muy de frente, pero al mismo tiempo yo sentía que con Luis Ernesto estaba pasando algo, y era que sabía que él quería que lo quería filmar,
Entonces, también me puse como en una posición muy de cineasta de, ok, o sea, yo me pongo en el lugar y es como un poco raro, o sea, yo soy el que debería estar ahí detrás de esa cámara, es como raro, me siento, pero al mismo tiempo fue mucho tiempo de hablar, de ir a su casa y de ir ganándome poco a poco una confianza, o sea, fue mucho tiempo invertido en eso y por teléfono, ¿no? Lo llamaba mucho al celular y todo esto. Y recuerdo que como yo lo filmé con Super 8, como yo lo filmé con una cámara Super 8, se salió Andrés, pero recuerdo que el mismo dispositivo del Super 8, al ser una cámara sin sonido, pues yo quedaba un poco como corto en muchos aspectos, ¿no? Yo decía, bueno, aquí lo que va a prevalecer es la imagen y le di la importancia total a la imagen. No tenía como unas preguntas, pero creo que ese tipo de proceso ya quedaría como por fuera en ese sentido. El hecho de poder estar filmándolo de una forma muy íntima, ¿no? Como con un gesto, con una forma de ver las cosas, con un, ¿cómo te diría? Como con una mirada muy prusiana, ¿no? Como muy Proust, o sea, Proust mira al detalle, pero de lejos. Ya. Entonces, habla mucho de eso, ¿no? Eh, Proust habla de eso, de mirar de lejos, pero al detalle. Y creo que de allí fui consciente un poco de todo de cuál iba a ser la manera en que iba a abordar, por lo menos mi proyecto, que yo quería hacer simplemente un retrato sin ninguna pretensión de nada. De hecho, esas latas quedaron ahí archivadas mucho tiempo, porque además después Luis Ernesto fallece y yo me quedo con una lata que me sobraba. Y fue para mí un vacío muy fuerte. Entonces, claro, fue construir un poco la película en base a esa lejanía que él mismo me daba, y las cosas que me decía era como que filma esto, ¿no? Como filma aquello, filma el color amarillo este. Para mí es la esencia de no sé qué, ¿sabes? Y era como, vale, si esto es lo que tú eres, yo voy a filmar eso que tú crees que tú eres, ¿no? Y empezábamos a tener como ese diálogo casi que metafísico, un poco extraño, porque además, repito, era la Super 8, la Super 8 no tiene sonido, yo era solo, no tenía ningún dispositivo de sonido, entonces lo que hice fue tratar de filmar un rastro de lo que me dejaba filmar Luis Ernesto, hasta que al final lo pude filmar de frente, mirándome a la cámara, como aceptándome un poco, aceptándome en su intimidad, en el ejercicio que le había propuesto al final, y, y digamos que eso también me dictó una forma de montarlo, ¿no? Al final, como que el mismo material me pedía montarse de esta forma, ya, porque podía irme muy a lo experimental o muy a lo de él, al estilo de él, como con collage de imágenes y cosas, pero no me interesaba tampoco mucho eso, o sea, me interesaba más como, quería verlo en silencio, simplemente, era como, quería congelar un momento la imagen de él, verlo, echarle para atrás, echarle para adelante, verlo nuevamente, hacer un ejercicio de, de plasmar un momento mágico y que quedara ahí en un material fílmico. Y precisamente de eso que comentas, eso es el dispositivo cinematográfico que creas, ¿no? En el caso de Luis Ernesto, pero en tus otros dos cortos, en Poesía en La Gaviota y en Atmósferas, por supuesto, creas unos dispositivos con mucho rigor técnico, con una cierta precisión, ¿no? Pero también al mismo tiempo instintivos, orgánicos. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? O sea, ¿cómo funciona el tema de pensar en un dispositivo cinematográfico? ¿Es algo que tienes claro antes de rodar o que vas desarrollando en el proceso? Yo creo que depende. En Luis Ernesto no lo tenía claro. Pues Luis Ernesto no lo tenía claro, tenía clara la sensación de querer congelarlo por un momento, decirle, mira, quédate quieto por un momento y déjame filmarte, porque es que no puedo. O sea, se me escurría un poco.
el personaje, ¿no? O en este caso, este gran personaje. Yo creo que sí, yo soy muy formal de alguna manera. Yo a veces pienso en la forma y después pienso en el contenido. Justamente por lo que creo como la definición de cine de cada cual, ¿no? Un poco como que he intentado ver como qué es lo que es el cine para mí y me doy cuenta que el cine para mí no es necesariamente contar historias. O sea, yo estoy un poco como en un lugar en el que a veces quiero contar una historia, a veces no quiero y tiene que ser igual de potente que como cuando quiero. Entonces, a veces como esa plasticidad que han tenido como estos cortos de alguna forma están allí, las veo ya de entrada, ¿no? Pero un poco por lo que estoy sintiendo, funciono mucho también como Andrés, como en ese sentido de que soy muy pulsional, soy muy de un impulso, muy de un gesto, como de que filmo para acá, no sé muy bien por qué lo estoy haciendo, pero yo sé que en montaje lo reviso con calma, ahora me está saliendo de esta forma, después lo reviso y digo, ok, no funciona, o sí, por algo lo filmé, pero me aseguro de no cohibirme frente a ese tipo de impulsos, ¿no? Sino que registrarlos, ser realmente como yo soy, con un desorden eh, en muchas cosas, pero al mismo tiempo con orden. Es una cosa muy rara. Entonces, como que en Atmósferas lo que me pasó fue que volví a esa mirada prusiana, de ver todo de lejos, pero al detalle, y de intentar que el sonido fuera más importante que la imagen, de alguna manera. ¿Qué pasa cuando volteas un poco los códigos, ¿no? Como, como en ese sentido de ver cómo escuchando una calle la puedes ver. Entonces quería era como dar esa sensación, dar como una sensación muy como de circularidad, y el material fílmico me obligaba un poco a eso, a ser muy preciso, ¿no? Además porque, bueno, Atmósferas por lo menos fue un plano secuencia, y la gaviota tenía como destellos de oscuridad muy, que era por lo que estaba en ese momento pasando, me acuerdo. O sea, estaba muy, no sabía cómo filmar tampoco a esta chica, que yo quería probar si podía tener intimidad con un actor, por ejemplo. Y me di cuenta que sí, me di cuenta que podía. Y eso me dio mucha paz, ¿no? Como, uff, sí puedo llegar a ese nivel. Estoy en un proceso, como todos, pero sí pudiera. Y eso fue muy revelador para mí. Por eso también yo me expuse al final. Aprovecho que me están diciendo que Jesús Alberto Muñoz te saluda, Leinat, aquí, Ah, aquí claro. en el chat. Sí. Y continuando con lo que viene comentando Leinat, en tu caso, Andrés, que también definiste un dispositivo cinematográfico para filmar a Rosemary, usaste 2 cámaras. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Me contabas también que ese rodaje del ritual se realizó durante 9 días. ¿Cómo fue ese Sí. proceso con Rosemary? Bueno, fue una coreografía en realidad. Yo iba grabando todos sus gestos. Ella en esos 9 días los iba repitiendo, que es algo que le agradezco muchísimo, que cuidaba el récord, mantenía el mismo vestuario. Estas eran cosas que yo no podía hablar con ella. Sucedieron de forma espontánea y sucedieron porque ella, por supuesto, tenía una noción de lo que era el cine. Y para mí fue, o lo recuerdo así, como una coreografía entre ella y su ritual y yo con la cámara. Entonces, no había, digamos, nada premeditado, sino que era un poco lo que nos daba el momento y la satisfacción de poder grabarle incluso muy cerca sin interrumpir su ritual, porque ella estaba en tal estado de trance que yo podía pasarle la mano por delante de su cara y no la veía, ¿no? Entonces, esto fue verdaderamente mágico, ¿no? Era filmar un trance y yo, desde luego, también estaba muy metido
en ese trance, con lo cual pues ahí también hay otro componente muy cinematográfico, ¿no? Y que muchos cineastas pues lo han buscado, ¿no? El trance como detonador de ese espacio, esa utopía que es la puesta en escena o la puesta en situación de una película. Es lo que da un poco la trascendencia, ¿no? Y bueno, sí, creo que era un poco lo que me preguntabas, ¿no? En realidad, Andrés, yo quiero preguntarte algo breve. ¿Cómo fue tu dispositivo con la repetición, por ejemplo? Porque me imagino que habían cosas que por la misma naturaleza de ver un poco cómo se movía el personaje, cómo te ubicabas y de repente habían veces que tenías que repetir algo o no. O sea, ¿cómo jugaste con la repetición en ese sentido? no, digamos que durante 9 días yo grabé el ritual y como comenté, ella tenía la astucia de repetir situaciones, con lo Mm, cual ahí eso me ayudó mucho en el montaje. mm, Hay movimientos que ella hace, por ejemplo, hay uno, bueno, muy reconocible que es ella va andando hacia adelante y pone el dedo en la punta de sus zapatos y lo vas viendo con un plano muy cerrado y luego hay un corte y ya está pues allí en esa misma posición en un plano general, ¿no? Esto fue filmado con una sola cámara y es claro, porque ocurrió en días diferentes, pero ocurrió la misma situación. claro. Entonces, pues mira qué interesante, ¿no? Como uh, esos personajes que retratamos, ¿no? Son tan conscientes de cómo son los mecanismos del cine que incluso no tuve yo que comentar nada, sino que ya ella tenía perfectamente claro que había cosas que había que cuidar, como su vestuario, ¿no? Y también repetir ciertos movimientos que para ella eran importantes. Bueno, aprovecho para darte mensajes, Leinat, que te están llegando. Samuel Melo, Ángela Ah, Algeciras, éxitos. gracias. Bueno, hay una palabra que me quedó sonando de la conversación que tuve previa a este diálogo y la mencionó Andrés cuando le preguntaba por el Caribe, que era la rebelión, ¿no? Que había un espíritu de rebelión en el Caribe. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes si, de qué manera, tú que lo mencionaste, Andrés, y Leinat, si tú lo identificas de alguna manera, Andrés lo ponía un poco o lo distinguía del término de revolución, que está tan presente, por ejemplo, en Cuba. O sea, ¿qué nos sugiere esos dos conceptos en la cinematografía caribeña? Bueno, es que yo debo decir, y aunque haré el esfuerzo de pensar un poco en ello, que yo estoy en contra de un cine identitario nacional o territorial. Para mí el cine, bueno, mi cine, lo que he decidido hacer como cine, pues escapa de justamente de eso, ¿no? De allí mi interés por mantener siempre una identidad múltiple, ¿no? Soy español, soy venezolano, soy catalán, ahora un poco ruso, y mientras más identidades pueda tener, mejor, ¿eh? Más feliz me siento, más experimento libertad, ¿no? Experimento rebelión también, porque es un posicionamiento también frente a una industria que te exige pues si eres un cineasta venezolano, hablar de tus raíces, y yo no es que esté en contra, pero a mí pues no me interesa especialmente. Bueno, sin embargo, entiendo la pregunta y cuando hablamos intenté pensar qué cosas hay que te llevas un poco del Caribe y que inevitablemente acaban estando allí o reconoces en tus películas. Y yo recuerdo siempre una palabra que a mí me gustaba mucho y me fascinaba, que era el bochinche. Yo no sé si el bochinche se dice en Colombia también. Sí, claro. Vale, pues bochinche es una palabra
si es caribeña o no, me da igual, pero yo la reconozco como algo que tiene que ver con mis raíces y que tiene que ver con el Caribe, y que es el caos El del caos. caos. Tú eres Es bochinchero. el caos dentro del caos. Y el bochinche se aplica prácticamente a cualquier situación. Y digamos que para mí en lo creativo, como cineasta, me ha ayudado mucho el bochinche. Porque un poco es lo que intento reflejar. Es decir, no ser conforme, no ser, como lo hablamos, ¿no? Es un poco la idea de ser un poco rebelde. Es decir, la rebeldía es lo que de alguna forma me genera una satisfacción ética, personal, humana, que para mí es fundamental. Entonces yo necesito provocar un poco ese bochinche para poder sentirme desobediente y por lo tanto un artista útil. Y eso es algo que creo que tiene que ver con el Caribe, pero te digo que yo he encontrado el bochinche en Rusia. Así que no es algo que pertenezca necesariamente al Caribe, sino que tiene que ver con un estado, digamos, social. Y creo que sí, puede haber conexiones entre el Caribe y con Rusia también. Y que, pues, los rusos, al igual que los caribeños, frente al caos, frente a una situación que no puedes controlar, respondes con más caos. Y de esa manera puedes evitar un obstáculo, puedes solucionar un problema. Es decir, ante una situación absurda, te ves metido de repente en un problema burocrático y tú lo resuelves con algo todavía más absurdo. Y eso da un reconocimiento de estamos como a iguales entre los dos polos, ¿no? Que se atacan. Se reconocen como, vale, yo sé que estoy en una situación absurda, pero tú me estás diciendo que eres más absurdo que yo. Con lo cual, bueno, no sé si lo he explicado bien, pero creo que los latinos entendemos muy bien esto del bochinche y, y que es algo que yo desde luego me he llevado de Caracas. O sea que tu cine es rebelde, ¿no? Absolutamente. Y yo pienso que también en la película, en la ópera del Mondongo de Arocha, también hay mucho de rebeldía, ¿no? De Absolutamente. irreverencia Muy irreverente. ante las instituciones. Leinat, Yo, yo me, yo me identifico totalmente, porque justamente creo que es algo que a mí me ha chocado mucho, ¿no? Sobre todo como en un país como Colombia, que es muy regionalista. Entonces, hemos crecido como con ciertos ecos de eso, ¿no? Que el hincha, ¿no? Que el hincha de tal camisa o tal fiesta es mejor que la de tu ciudad, mejor que la mía. En mi caso, por ejemplo, de Barranquilla, ¿no? El fenómeno del Junior, del equipo de fútbol, el fenómeno del carnaval, carnaval. que pareciera que si le quitas esos dos componentes a la ciudad, Dios mío, o sea, ahí sí se va a formar el bochinche, ¿no? Entonces creo que es como un poco, lo que a mí me interesa ahora mismo es como poner un poco el dedo en la llaga, a ver qué pasa, pues porque me interesa también provocar otras cosas, no... de hecho, hablando un poco del proyecto que antes estaba hablando con Carmen de mi primera película que escribí, ¿no? Es como es una película en Barranquilla sin diálogos, donde aquí hay el escándalo completamente y la gente habla mucho y los barrios populares y todo eso, y además desde el punto de vista de la gente que no va al carnaval. Entonces es como, pero ¿qué estás haciendo, no? O sea, es como, esto no nos representa. Y a mí cada vez me aleja mucho más o me interesa alejarme mucho más de ese tipo de territorios y de prácticamente que distorsionarlos. Me interesa llegar al territorio, pero hacer algo, distorsionarlo e irme. Hacer algo, llegar a otro territorio, hacer algo, distorsionarme e irme. Entonces, de alguna forma, bueno, algo también que en Cuba lo experimenté, ¿no? Y
el hecho de hacer las cosas un poco a mi forma, a mi manera, no me importaban las reglas en algunos casos, ¿no? Tenía mis consecuencias académicas, pero de alguna forma hay una satisfacción por dentro, como tú lo dices, de poder hacer hoy día, digamos que no haría lo mismo, pero siento que me ayudó como a poner en crisis un poco ese tipo de cosas que yo respetaba demasiado, en demasía, ¿no? Como ese tipo de cosas de estructura, de ideología, eh, incluso la forma en cómo filman, ¿no? Si hay una historia o no hay una historia, hasta qué punto. eh, no sé, es como que, bueno, pero ¿y qué pasa si? Y abrir esa pregunta y que esa pregunta sea un poco la que esté como en mí, ¿no? Todo el tiempo, como, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si lo hago de esta otra forma? Entonces creo que ese tipo de irreverencia caribeña, ahí es donde se me saldría un poco la vaina, creo yo, se me sale un poco. Ujú. Pero no pienso en eso tampoco. No es que, voy a hacer una película rebelde, voy a hacer una película así, o no, no, es como pienso, lo pienso de manera muy seria realmente. Lo pienso de manera siempre como muy seria y trato de que fluya, ¿no? De que sea algo muy, muy orgánico y luego ya esa conciencia ir ampliándola un poco a otros lugares. Además de que, bueno, aclaro que yo solamente conozco Colombia y conozco Cuba. Quisiera conocer para ver como esas comparaciones que tú ves o esos puntos de convergencia que hay como en otros territorios, ¿no? Sobre todo eslavos, europeos. eh, España me interesa mucho, muchísimo. Entonces, no sé, creo que en su momento llegará, pero hay que ver cómo eso no se pierde. Creo que eso no se puede perder. Yo creo que la rebeldía es universal, ¿no? Nos la encontramos en cualquier sitio. Alejandra Pilar también te manda saludos, Andrés, y igual invito a los que están conectados a que pues, vayan colocando sus preguntas que atenderemos más adelante. Y en la línea de lo que venimos hablando, esto me llama la atención, Leinat, lo que dices de que quieres llegar a un territorio y transformarlo, quieres de alguna manera afectar la realidad. Eh, Me voy a ir como por ese discurso que a veces es un poco tópico y es la eterna discusión entre la ficción y la realidad. Y creo que ustedes juegan mucho con esa relación en sus películas. Me gustaría saber que, cómo afrontan eso, o sea, cómo se lo plantean. Es algo racional? ¿Lo piensan? ¿Es algo instintivo, emocional? O sea, cómo se va derivando una película de ese encuentro de ustedes con la realidad? ¿Qué temas les interesan? Alguno me decía que le interesaba el cuerpo, por ejemplo, ¿no? La presencia del cuerpo, lo corporal, era como esos motivos que alentaban el encuentro con la realidad. En mi caso, pues cuando veo que estoy filmando una situación y las imágenes que filmo han quedado muy muy realistas, pues les pongo filtros y las distorsiono, porque quiero alejarme de la realidad. Y a veces, pues cuando veo que una situación ha quedado un poco falsa, pues agrego algo para que quede claro que es una puesta en escena, ¿no? Y que hay pues toda una ficcionalización. Es decir, de base el cine responde a una doble naturaleza. Es decir, el cine tiene tanto de ficción como de documental. Toda toda imagen fija, imagen en movimiento tiene pues estos, estos valores. Y en este sentido, pues, bueno, intentamos siempre, pues, castrar uno para que el otro tenga mayor peso, pero qué bonito es cuando están los dos, ¿no? Eh, esos dos valores del cine, pues, presentes, ¿no? Incluso peleándose por protagonismo en una misma imagen.
Y entonces a mí me gusta mucho jugar con burlar el ojo, con, digamos, acercar al espectador dentro de un contexto muy realista, llevarlo a algo que es puramente ficcional, ¿no? Incluso, efectista. Es algo que siempre me ha permitido mis películas y que a mí me ayuda mucho a, a dejar claro, ¿no? Que esto es tanto de manipulación como de realidad. No sé cómo decirlo, pero tiene algo que ver con eso. Sí, como el término híbrido, ¿no? Que ahora está como muy pues, que creo que es una palabra con la que es muy cómodo, o sea, decir, bueno, sí es un híbrido, ah, bueno, ya no, o sea, ya se entiende un poco o termina diciéndose como, ah, bueno, eso quiere decir de que puede tener un poquito de aquí, un poquito de allá, o no se sabe muy Muchas bien, pero cosas. ya sé lo que va a ver, ya sé lo que voy a ver, de alguna forma. Creo que el reto ahora es como, cómo burlas eso híbrido, o cómo, cómo vas un poco más allá, ¿no? En mi caso también, o sea, obviamente yo me ubico en ese territorio de hacer cosas que son muy, pues, aparentemente muy realistas o muy documentales. Eh, He filmado cosas como muy, también muy privadas, ¿no? Como a modo de ejercicio, como probar cosas. O el ejercicio también del montaje, la escritura del montaje también es otra cosa. De pronto por esta vaina que vengo como saliendo de una academia y yo creo que uno tiene que empezar a desprenderse, o por lo menos algo que yo trato de aplicar siempre. No sé si a Andrés le pasa, pero a mí me pasa mucho de que uno tiene que cada vez conocerse más y uno tiene que también desaprender vainas. Mm. Entonces, creo que como que en ese territorio también me manejo yo, en el sentido de que pienso a veces en que esto tiene más cara de ficción, entonces vamos a meterle ficción, además por una cuestión de papeleo ¿cómo se llama esto? De convocatorias. Entonces, bueno, sí, esto va a ficción, pero sabes que el dispositivo que tiene esa ficción va por otro lugar, quizás. Entonces, terminas haciendo una película sin etiquetas y ya está, ¿no? Es como que lo que más creo que hay que cuidar es, pues, como de densidad, de alguna forma, que el cine debe tener. Por lo menos Ahora, sí, sí, termino. sí, eso, ya. Ahora que mencionas el tema de las convocatorias, de lo institucional que rodea el oficio cinematográfico, eh, yo fui testigo por lo menos los 12 años que estuve en Barcelona, que hubo una fuerte oleada, una generación que venía empujando, ¿no? A la que pertenece Andrés, con cineastas como Elías León Siminiani o Virginia García, el propio Jorge Tur, que nos acompaña, Isaki La Cuesta, en fin, y yo pienso que es esa movida, como lo fue en los años 80, la movida madrileña, ayuda, ¿no? Ayuda a empujar y a arropar de alguna manera el nacimiento o el crecimiento de esa ola, de esa nueva generación. En el Caribe ha pasado algo parecido de manera intermitente, ¿no? Yo en algún artículo que escribí ya lo ponía como de unos momentos determinados en que se sentía esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de las olas, de los mares del Caribe que iban empujando. ¿Cómo estamos ahora? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sienten que ese contexto les ha ayudado, que eso fue propicio, que encontraron un soporte, un trampolín? En ambos casos, Andrés, Leinar. Bueno, en el caso, sí, desde luego, que Antonio Van Rister, José Cho Cerdán, por ejemplo, Sí. hayan puesto el ojo y nos hayan programado en algunos festivales de cine, pues inevitablemente crea una generación que poco teníamos en común, pero sí que todos teníamos una necesidad de autoproducirnos para hacer películas más libres
y también había una necesidad de trabajar eso que es el documental, ¿no? Desde su propio cuestionamiento de lo que es su representación. Así que fue un empuje, aparte a mí me permitió conocer a gente que no conocía de otros, ¿no? Otros sitios que estaban en la misma sintonía que yo, ¿no? Y creamos una especie de familia, yo creo, que aún se mantiene. Es decir, cada quien está haciendo sus cosas y viviendo en su ciudad, pero siempre estamos en contacto de una u otra manera y hay muy buen rollo. No hay esa rivalidad que puede ocurrir a veces, ¿no? Que se vician las relaciones. No, yo creo que desde mi punto de vista siempre ha habido muy buena sintonía, interés y ayuda, ¿no? Que es importantísimo. Y yo creo que también a partir de la crisis de 2009 eh, hay ya un interés mucho más presente por parte del público hacia películas que no son películas al estilo de Almodóvar o de eso que llamamos la marca España. Y, y creo que, bueno, las crisis pues también pueden tener cosas positivas y en este sentido creo que ayudó mucho también a entender el cine como algo más plural. Así que esta ha sido un poco la, la historia que ha tenido mi generación. Sí, bueno, en mi caso yo creo que es algo muy, yo soy como un ferviente, pues, partidario de que todas estas generaciones, de las que, por lo menos de la mía, ahora, así como un poco mis compañeros con los que estudié en clase, eh, eh, que a los 6 los admiro, les aprendo, en fin, junto con otra gente de la Escuela de Cine de Cuba, que son como, gran parte son latinoamericanos. Creo que con ellos aprendí como a tener como esa unidad de comunidad, de tener, de tener como, de sentirme un poco respaldado, que no estoy solo a veces en ciertos procesos. Y, y eso al mismo tiempo con la, digámoslo, con el territorio ya Caribe, costeño, Barranquilla, que es el que me compete que bueno, nací aquí y aquí estoy. A veces es algo con lo que uno a veces lucha porque uno intenta de pronto unir o ver la mirada del otro, pero no nos reconocemos tan fácil. Y es como también algo que yo anhelo, como reconocernos entre nosotros para justamente unificarnos, para que justamente haya algo mucho más grande y no solamente como pensar en algo un poco tan individual de alguna forma. Es algo que tengo que decir porque justamente pasa mucho acá, en el territorio donde yo me encuentro ahora mismo, ¿no? Como que pareciera que los otros no existen o reconocemos poco al otro. Y me incluyo, ¿no? Es como hago parte de todo el magma del que estoy ahorita viviendo, y lo que tú decías es, creo que lo más importante en cuanto a esas crisis que enfrentamos, cómo nos sacan a la luz, ¿no? Y ahorita, por la pandemia y por todas estas cuestiones, creo que nos va a dejar como muchas preguntas por resolver, que creo que son permeables y nos van a llevar a un territorio nuevo quizás, o espero, de incluso cómo filmar, cómo hacer las cosas, ¿no? Y creo que ahora con todo lo que tiene que ver con el COVID, además de ser una cosa bien jodida, eh, algo tendríamos que sacar y algo tenemos que sacar de esto. O sea, algo está pasando, yo todavía no lo entiendo muy bien. De hecho, mi tesis se vio interrumpida en Cuba para poder graduarme como tal. Mi tesis se vio interrumpida y fue como, esto es en serio, ¿me entiendes? O sea, esto es como otra cosa. Entonces lo que hice fue filmar otra vaina que lo hice muy libre con 2, 4 amigos más y ya está. No fue como el ejercicio de clases, pero a lo que voy es que ese tipo de crisis hacen que se despierten otras vainas. En gente se demorará un poco más, en gente se demorará un poco menos,
A mí se demoró un poco. Todavía lo estoy creo que entendiendo, no entiendo todavía qué es lo que está pasando. Eh, pero creo que es ser consciente y vuelvo a eso, ¿no? A la conciencia que uno pueda tener en el momento en el que está viviendo. Y bueno, creo que me fui, pero No, antes de pasar a mi última pregunta, por lo menos por mi parte, bueno, voy a seguir dando aquí los mensajes. Clara Manjarres, Leinat, aquí está orgullosa de ti. Lucía Alonso y Luis Rodilla saludan a Andrés, les encantó Carelia, Oleg, y están conectados incluso desde Tokio, ¿no? Lucía Alonso, un saludo, Luis Rodilla igualmente. Eh, pues ya que es la última pregunta, quisiera saber en qué están en este momento, o sea, en qué proyectos están. Yo sé que, Leinat, hemos conversado, has estado hablando que estás presentando proyectos a todas las convocatorias. Andrés también me comentó de algunos proyectos, por lo menos a un año vista en Europa. ¿En qué están un poco? Si no es confidencial, obviamente, si pueden compartir un poco. ¿Qué se hace en época de crisis? ¿Qué se hace en plena pandemia? ¿Qué hace un cineasta? Pues yo, chica, muy fastidiado, ¿eh? Porque la verdad es que me habría gustado estar, bueno, de hecho tendría que estar ahora en Finlandia, empezando el rodaje de un poco lo que va a ser la continuación de Karelia. Voy a filmar nuevamente Karelia, pero contando una historia eh, desde la parte finlandesa de Karelia, con lo cual, pues ahora la agenda no sé, no la tengo clara. Yo me lo he tomado con mucha calma y he intentado no ponerme conspiranoico, pero esto se está alargando demasiado y a mí me incomoda porque yo sí que necesito la convivencia para hacer películas y el buen, no sé, buen rollo que pueda haber con los personajes que decido trabajar. Así que espero que pronto pueda irme para allá.